estamos ahora en lo que es la entrada al pueblo de Salar. Esto es La Vega. Aquí al costado tenemos la autovía, la A92, y justo aquí en esta zona, antiguamente lo que había era construcciones, había todo huertos de la gente que vivía aquí. Pues resulta que en el 2004 este pueblo le tocó no la lotería, le tocó algo mejor que la lotería. Ahora te voy a contar la historia de cómo comenzó la villa romana de Salar. Vamos. Salar es un municipio español del poniente granadino que se encuentra a tan solo 50 kilómetros de Granada capital. Y en la autovía vas a ver este cartel que te indica la salida a la villa romana de Salar. Bueno, pues estamos aquí en el Ayuntamiento de Salar y estoy con las dos personas especialistas en lo que es mostrar toda la villa romana, Miriam y Eva. Sí. Contarme por favor qué pasó en el 2004, porque bueno, no sé si lo sabéis, yo he vivido en este pueblo y cuando me fui no había pasado nada de esto. Y de golpe veo por internet en Escocia, oye, que han encontrado una villa romana, ¿eso qué es? No me lo podía creer. ¿Qué pasó en el 2004? Pues en 2004, de forma casual, cuando el ayuntamiento compró el terreno para hacer la depuradora de agua, pues apareció la villa romana. Ahí en la entrada al pueblo. En la entrada del pueblo, antes Claro, de llegar bueno. al pueblo. Empezaron a hacer las excavaciones para esa depuradora y con las palas de la máquina excavadora se dieron cuenta de que había sido mosaico. Imaginaros el pobre hombre con la excavadora que de golpe escucha un ruido muy raro y habrá dicho, ¿esto qué es? Como se dice aquí, ¿y esto qué polla es? Pues claro, yo creo que es mejor que te toque la lotería para un pueblo, porque Salar hasta ese momento era un pueblo muy bonito, yo he vivido muy cómodo, muy bien, pero claro, a partir de ese momento Salar comenzó a estar en la historia de lo que es España, o España, ¿no? De golpe se dan cuenta que el primer asalareño era romano, ¿no? Sí. Una cosa así. Desde que se descubrió la villa romana, pues la verdad que es mucho más conocido Salar. Otra cosa importante que vais a ver en la entrada al pueblo, ya figura Villa Romana en la autovía, que eso es importante, porque muchos turistas mueven por ahí, claro, gente que de golpe ve en la carretera, oye, Villa Romana, ya enseguida te explota la cabeza y saber qué es lo que hay aquí. Oye, que muchas gracias, esta es mi tercera visita, los sigo por internet. Buscarlos en internet, Villa Romana de Salar, en las redes sociales estáis en Facebook. Sí, turismosalar.com, ahí se pueden hacer las reservas. Perfecto. Abrimos de miércoles a domingo los días de fiesta. Vale, pues no se lo pierdan y venir a visitar esta maravilla, ¿vale? Y aquí comienza la visita a la Villa Romana de Salar. Hoy en día dicen los arqueólogos que solo han podido excavar un 10%. Imagínate todo lo que falta por descubrir. Bueno, y ahora estamos en una de las partes más bonitas de la Villa Romana, que es una especie como de patio, que es donde recibían a las personas. Este señor, cuando venían visitas, los recibía aquí. Pues imaginaros lo increíble que es llegar y tener que pasar por este patio. Ahora te lo muestro. Bueno, y en esta parte vas a ver un mosaico muy pero que muy grande en el cual hay una escena de caza típico de aquella época, donde verás jabalí, leopardos y elementos vegetales. Según cuentan los arqueólogos, esta persona que vivía aquí era una persona adinerada y lo que más llama la atención es que este hombre comerciaba con África y lo han podido descubrir porque en uno de los mosaicos hay una planta que han descubierto que es de origen africano, que no es de la península ibérica. Aquí desde arriba se puede ver con mucha claridad la grandeza que tiene ese pasillo y ese mosaico. Y lo que más me llamó la atención, mirar a la izquierda la cantidad de tierra que había sepultado a esta maravilla. Y esto que ves ahí apilado al fondo se llama tubi fitili. Es algo así como una especie de tubo de estructura que se utilizaba para hacer bodegas y arcos en las construcciones. Aquí te dejo una imagen para que te hagas una idea de cómo quedaría.
Aquí vemos a Eva explicando todas las partes de la villa romana. Es una persona muy profesional donde te va a aclarar todas las dudas que puedas tener durante la visita. Al día de hoy los arqueólogos han podido encontrar de momento 3 esculturas femeninas, una diosa Venus y 2 ninfas. Aquí hay una imagen de cuando se encontró la primera escultura. Al día de hoy la villa romana de Salar tiene una visita al año de unas 10.000 visitantes. Te recomiendo que lo des a conocer, que ayudes a esta gente para que vengan todos los granadinos, todos los andaluces a visitar esta villa romana de Salar. Y luego de la visita guiada te llevan al ayuntamiento donde hay un museo y donde puedes contemplar las estatuas femeninas que hemos hablado antes. También hay una tienda de souvenirs, la cual te recomiendo que visites y que compres algún regalo, algún recuerdo de la villa romana de Salar. Y como puedes ver, yo he comprado unos cuantos souvenirs, estos magnéticos, estos imanes para la nevera que me faltaban en mi colección, y bueno, me llevo unos cuantos para regalar también a otros amigos. También te ponen un vídeo en 3D que es una maravilla y lo tienes muy claro cuando ves el vídeo. Luego de haber visto la visita, te haces una imagen más clara de lo que había sido esa villa romana. Tengo que decir que tanto el pueblo como el ayuntamiento de Salar se ha dedicado mucho a dar a conocer la villa romana. Han creado jornadas para los niños donde aprenden la técnica para hacer el mosaico romano, hablan de gastronomía y en el mes de agosto vienen las campañas de arqueología, que son una visita de muchos arqueólogos de distintos países y distintos lugares de España, donde todo el mes de agosto están trabajando para poder descubrir más de esta villa romana. Y ya que estás en el pueblo, te recomiendo que te des una vuelta por él porque vas a descubrir una torre nazarí, la famosa iglesia de Santa Ana, el Bañuelo, lugares muy típicos de este pueblo. Y si te gusta el deporte, Salar también cuenta con una carrera popular, la cual le quiero mandar un saludo a los Caracoles Running, que es esta, la prueba de fondo de la Villa Romana. Creo que es en el mes de septiembre. Y por último me fui a visitar a mi amigo Paco del Mesón Atila. Vaya recibimiento, me esperó con una cerveza bien fresquita y estas gambas. Y bueno, luego probamos la típica gastronomía de Salar, que no te lo puedes perder. Ya que estás ahí, quédate a pasar el día, disfruta del pueblo, disfruta de la gastronomía y espero que les haya gustado el vídeo. No te olvides de suscribirte y nos vemos en otro vídeo de Viajar con Fabi. Bye bye.